Amén. Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Continuamos, mis hermanos amados, con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy estamos en el capítulo 6. Vamos a estar mirando del versículo 30 al versículo 50. ¿Todos ya ubicados? Juan, Evangelio de Juan, versículo 30 al 50 del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que, para que el que de él come no muera. Mis amados hermanos, a través de la historia de la iglesia ha habido grandes hombres que han predicado la palabra de Dios. Y lo vemos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el primer sermón allí en el día de Pentecostés, ese primer sermón que da Pedro, y las posteriores predicaciones de los demás apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, y cómo a través de la predicación de la palabra del Señor, el cristianismo fue creciendo y fue propagándose por todo el imperio romano. Después de varios siglos vinieron otros predicadores como Basilio, como Juan Crisóstomo, como Agustín, que predicaron también la palabra del Señor, hombres que exhortaban a la gente a que se arrepintiera, hombres que predicaban el mensaje del Evangelio del Señor. Y años más tarde vino ya la Reforma con hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Juan Knox y otros. Después vino el movimiento puritano del siglo XVII. Hombres como Richard Baxter, hombres como John Owen y John Bunyan, hombres que predicaban la palabra del Señor. Y ya en épocas más recientes, el siglo XIX, siglo XX, hombres como Charles Spurgeon o Martin Lloyd Jones, predicadores llenos de la presencia del Señor. Pero todos estos predicadores, mis hermanos,
eh, aunque manifestaron y predicaron la palabra del Señor con la presencia del Señor en ellos, con el Espíritu Santo en ellos, el predicador más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra ha sido el Señor Jesucristo. La palabra dice que a él lo admiraban. Cuando él termina allí el sermón del monte que nos relata en Mateo, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También el evangelista Lucas relata allí en su evangelio, dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados con las palabras de gracia que salían de la boca del Señor Jesucristo. Incluso los mismos enemigos del Señor Jesucristo también se admiraban de su doctrina. ¿Sí? Cuando fueron los oficiales del templo a arrestarlo y no pudieron arrestarlo porque aún no era el tiempo, y les llevan el informe al Sanedrín, ellos dicen, mire, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así que la predicación estaba en el corazón del Señor Jesucristo. Recuerden cuando él estuvo allí en la sinagoga en Nazaret y cuando le entregan el libro del profeta Isaías y él abre en esa parte, en el capítulo 4 de Lucas, verso 18 al 21, que está narrada esta historia, y él abre el libro, en el rollo, la parte de Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad para los cautivos, para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que él enrolló el libro y todos se quedaron a la expectativa a ver qué iba a decir. Y él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Fíjense que lo primero que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio fue comenzar a predicar el Evangelio. Y comenzando por el arrepentimiento. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De igual manera, cuando el Señor instruye a sus 12 discípulos, Él los envía. Dice la palabra que Él también fue a predicar a los otros pueblos. De tal manera que la predicación es supremamente importante. Cuando los discípulos de Juan el Bautista van a preguntarle que si Él era el Mesías, el Señor Jesucristo contesta: vaya, díganle a Juan lo que ustedes están viendo y escuchando, cómo son sanados los enfermos, cómo los ciegos ven, cómo los cojos andan, cómo los leprosos son limpiados y cómo es anunciado el Evangelio del reino de Dios. Y la Biblia registra varios sermones, mis amados, del Señor Jesucristo. Uno de esos es el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Allá en Mateo, cuando Él nombra también a sus 12 discípulos o sus 12 apóstoles, les da también otro sermón. Los sermones que hay en todas las parábolas del reino. Hay muchas parábolas. Otro sermón cuando el que recibe al Señor Jesucristo tiene que ser como un niño. El discurso que da también allí en el Monte de los Olivos. La predicación que da en el aposento alto. Son predicaciones que el Señor Jesús dio, poderosas, donde hay verdades tremendas, mis amados hermanos. Y aquí este es uno de los sermones, el que tocamos hoy y que vamos a tocar también la próxima semana, Dios mediante, de un discurso poderoso del Señor Jesucristo. Fíjese Juan cómo habla de los milagros, pero él habla de una manera muy precisa, muy concisa. Él no hace un espectáculo de palabras, sino algo muy conciso. Y de ahí pasa a la predicación, a lo que el Señor Jesucristo quiso enseñar o enseñó con base en ese milagro que Él había realizado. En este caso, recuerden que fue la multiplicación
de los peces y de los panes. La alimentación a más de 20.000 personas aproximadamente. Muy bien. Ahora, en esta primera sección vamos a ver cómo hay un contraste. Hay un contraste donde se está hablando, el Señor Jesucristo está hablando del pan de vida, pero los judíos están hablando del pan físico. Miremos lo que dice la palabra del Señor, versículo 30 al 33. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto parece increíble, mis amados hermanos, que personas, estos judíos, que habían visto los milagros del Señor Jesucristo, acababan el día anterior de ver ese milagro de la multiplicación de los panes, esa comida milagrosa. ¿Ah? Y ellos llegan a decirle, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, ya son muchos descarados. Viendo los milagros del Señor Jesús y aún así le están pidiendo, oiga, confírmenos o reafírmenos o demuéstrenos que usted verdaderamente es el Mesías. O sea, con todo lo que ellos habían visto, todas las sanidades que había hecho el Señor Jesús y con ese milagro de la multiplicación de los alimentos, aún ellos no creían. ¿Sí? No creían, mis amados hermanos. Por eso el Señor Jesucristo en otro texto dice, la generación mala y adúltera demanda una señal. ¿Quieren ver señales? Esa multiplicación de este alimento sería que no era una prueba suficiente de la deidad del Señor Jesucristo. Claro que sí. Pero fijémonos que cuando una persona es incrédula, no importa la cantidad de evidencias que haya, esta persona no va a creer. No creen a la palabra del Señor. Hay texto también, hay un texto ahí en Lucas que dice, aunque se levantare alguien de los muertos, tampoco le creerán. Y efectivamente el Señor Jesús se levantó de los muertos y aún así los judíos no creyeron. Y el Señor Jesús exhorta a toda esta multitud a creer. Pero ellos estaban pidiendo, exigiendo otra señal. Estaban esperando que el espectáculo del día anterior se repitiera. Por eso ellos dicen, miren, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. En vez de reconocer al Señor Jesucristo como el Señor, como el Mesías, ellos estaban esperando que pasara lo mismo que pasó en el desierto. Que el Mesías les diera de comer continuamente, permanentemente. Querían era satisfacer sus estómagos. Ellos estaban buscando un Mesías político. Ellos querían era satisfacer sus propias necesidades físicas. Pero el Señor Jesucristo no cayó en esta trampa de estos judíos. Muy bien. ¿Y qué responde el Señor Jesucristo? Dice que no fue Moisés. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo. ¿Quién fue? El Padre. Allá en Éxodo habla, dice, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Fue Dios quien dio ese pan del cielo. No fue Moisés. Simplemente Moisés cumplió las instrucciones que Dios le había dado. Ahora,
Dice, ahora mi Padre sí ha enviado el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Él les ha dado ese pan. El maná no era el verdadero pan, era también como un tipo del verdadero pan. ¿Mm? Ahora sí llegó el verdadero, el auténtico, el genuino. ¿Ah? El maná simplemente presagiaba lo que iba a venir. ¿Y de dónde descendió ese pan? Del cielo. El verdadero pan descendió del cielo. O sea, es el pan de Dios. ¿Eh? Y dice que ese pan que descendió del cielo también es el mismo pan que da vida al mundo. Dice ahí en ese versículo, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y quién es ese pan del cielo? Pues el Señor Jesucristo. Es ese pan del cielo. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa realmente que el Señor Jesucristo sea el pan del cielo? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a comer ese pan? El comer ese pan significa que creamos en él, como el Mesías, y sigamos, seamos obedientes a su palabra. Y fíjese que aquí los judíos comenzaron a confundirse. Miremos lo que es el versículo 34 al 40. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí ya viene la segunda exigencia, ¿no? La primera fue, queremos señales, muéstranos qué señal haces. Y esta es, bueno, ahora sí entonces, denos de ese pan. ¿A cuál pan se estaba refiriendo? Al pan físico, ¿cierto? Danos de ese pan. O sea, estaban bien cerrados, bien ciegos estos judíos. No entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. ¿Mm? Su deseo simplemente era usar al Señor Jesucristo para satisfacer sus necesidades físicas. O sea, simplemente había un interés superficial. Tristemente, mis amados hermanos, hoy en día se ve eso. Hay iglesias donde solamente se ofrece las bendiciones de Dios. Se ofrece carro, casa y beca. Si usted levanta la mano y hace una oración de fe, donde se quiere simplemente llegar a satisfacer las necesidades físicas de la persona, donde se hace sentir a la persona bien, cómoda, satisfecha con sí misma, donde se hace ver a la persona como si ella fuera la persona más importante en el universo, donde todo se centra en la persona. Y eso era lo que estaban demostrando este grupo, precisamente, de judíos. Y eso atrae multitudes. Cuando nuestras necesidades son satisfechas y cuando nos ofrecen que esas necesidades realmente son satisfechas, pues la gente va a llegar. Es como cuando reparten por ahí mercados, todo el mundo llega. Pero estos hombres, estos judíos, tenían una intención totalmente equivocada. Aunque siempre en esas iglesias grandes siempre hay un grupo remanente de verdaderos creyentes, de verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Muy bien. El Señor Jesucristo ve
la condición de falta de entendimiento en estas personas. Y el que les dice, él les habla con claridad y él les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy. Ustedes están hablando de otra cosa, están confundidos. El pan de vida soy yo. ¿Mm? Ya no va a haber más maná. Sí, multipliqué los panes, multipliqué los peces. Pero eso fue temporal. Yo les doy pan para que se alimenten de la manera espiritual. Por eso dice que nunca más volverán a tener hambre ni sed. Les está hablando de la parte espiritual. Esa necesidad, recuerden allá en Mateo, en el sermón del monte, dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa necesidad de la presencia de Dios en la vida de cada persona es lo que la Biblia habla de tener hambre y sed. Es una metáfora. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, aquí hay algo bien interesante. Hay dos verbos que son claves en el proceso de salvación. Venir y creer. Venir y creer. ¿Qué es ir a Cristo? ¿Qué es cuando alguien viene al Salvador? Es cuando deja su vieja manera de vivir, se aparta del pecado, se aparta de la rebelión, deja de ser enemigo de Dios y se somete su voluntad y toda su vida al señorío del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Aunque Juan no lo manifiesta, no da la palabra, pero eso es arrepentimiento. Ir a Cristo implica arrepentimiento. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice, usted y su pecado deben separarse, o Dios y usted nunca estarán juntos. Se la repito, usted y su pecado deben separarse, o Dios y usted nunca estarán juntos. Creer en Cristo es confiar plenamente en Él. Pero no como el diosecito que algunos tienen ahí. Me da tristeza cuando alguien habla, es que Diosito. O sea, ¿qué tipo de Diosito tiene? Debe ser chiquitico, una vaina minúscula. ¿Ah? ¿Cómo es nuestro Dios? El Dios que todo lo llena, mis amados hermanos. El Dios soberano, el Dios eterno. Que en el Antiguo Testamento a los judíos no se les permitía nombrar a Dios. Nombre santo, santo, santo. Es Dios, es mi Señor, es mi Salvador. Cuando voy a Cristo y reconozco eso, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. ¿Y eso por qué es dado? Es por el Espíritu Santo a través de la fe. La fe la insufla, por decirlo así, el Espíritu Santo en nuestra vida. O sea que el arrepentimiento y la fe es como una moneda que tiene dos caras. Arrepentimiento y fe son necesarias para ser salvos, mis amados. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es darle la espalda al pecado, es cambiar nuestra manera de pensar. Y creer es mirar a Cristo, mirar a nuestro Salvador. Ahora, esta es una de las primeras declaraciones que el Señor Jesucristo hace, donde Él dice, yo soy. Y generalmente estas palabras yo soy van asociadas con algunas metáforas, como en este caso, yo soy el pan de vida. En otro lado dice, yo soy el agua viva, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera.
Él habla y hay una afirmación tajante. Yo soy. Yo soy. Un sentido absoluto, total, de que Él es Dios. Muy bien. Ahora, después de que el Señor Jesucristo exhorta a todos estos que están escuchando lo que, lo que Él les está diciendo, eh, mira cuánta incredulidad hay en el corazón de ellos, mis hermanos. Y Él les dice, mire, mas os he dicho que aunque me veis, me habéis visto, ¿no? ¿Creéis? Ustedes me han visto los milagros, han visto las señales. Les estoy hablando claramente, pero ustedes no creen. Ustedes no creen. Y hoy en día hay mucha gente así, mis amados hermanos. No creen en el Evangelio. Incluso gente que ha visto milagros. Gente que ha tenido en sus propias vidas milagros. Pero iban como estos hombres, como estos judíos, detrás de su propio interés. Satisfacer sus propias necesidades. Y el Señor les dice, mire, ustedes lo han visto, pero aún así no creen. Allá en Hebreos 4:2 dice que a muchos no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Tenemos que creer la palabra. Los milagros que esta gente vio entonces, lo que dijeron, no, aquí comenzó la racha de milagros, vamos a pedir y vamos a exigirlos. Hoy en día mucha gente también exige, ¿no? Señor, declaramos y exigimos y decretamos y no sé qué. Igual que los judíos de esa época. Muy bien. Ahora, fíjese que el Señor Jesucristo no se desalentó ni se entristeció por la condición de estas personas. Porque Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre ha dispuesto, vendrá a mí. ¿Y qué significa todo? Pues todo, mis hermanos, todo lo que el Padre ha destinado para salvación, a todo aquel que Dios ha destinado para salvación. De tal manera que esos que Dios ha predestinado, que ha escogido, son el regalo de Dios el Padre para su Hijo, el Señor Jesucristo. El grupo de redimidos, la novia del Señor, el cuerpo de Cristo, es el regalo del Padre para su Hijo. Y todo el que Dios ha designado que ha de ser salvo, dice que vendrá a Él, vendrá a Cristo. Ahora, mis amados, ¿dónde entra la responsabilidad humana? Vemos que la palabra también dice que Dios quiere que todos los hombres, o manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepienten. Y también dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aún así, escúcheme bien, la salvación no depende de la voluntad humana. La salvación no depende de la salvación, de la voluntad del hombre. Por eso la palabra también dice, aquí no se trata del que quiere o del que corre, sino del que Dios quiera, ¿cierto? Del que Dios tenga misericordia. Porque es Dios quien concede el arrepentimiento. En otro texto dice, mire, es que no hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. O sea, Dios tiene que obrar en el corazón del ser humano. ¿Para qué? El ser humano crea, para que el ser humano entienda. Dios es absolutamente soberano. Lo repito, Dios es absolutamente soberano. En el área de la salvación también. Él determina
eso. Y ese es un fundamento para nuestra fe cristiana. Fíjese que hay sistemas, lo que estamos estudiando, sistemas teológicos que están equivocados. Ya hemos visto, los que estuvimos estudiando el discipulado anterior, vimos algunos de estos sistemas. ¿Se acuerdan del pelagianismo? ¿Se acuerdan del arminianismo? Esos sistemas hacen la salvación dependiente solamente del hombre. El hombre es el que decide acercarse a Dios. Pero vamos a ver algunos textos de la palabra y les ruego que ustedes lo busquemos rápidamente. El primero está ahí en Juan 6:44. Mira lo que dice la palabra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otro texto en Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Marcos 13:20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de ¿qué? De los escogidos que Él escogió, acortó los días. Otro texto en Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el texto que leímos esta mañana, ya en Romanos 8:28-30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow. Otro texto, en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otro texto, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera Tesalonicenses 1:4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Wow. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otro texto, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otro texto, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Otro texto, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, ¿de quiénes? De los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Otro texto, Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Otro texto. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Otro texto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Hermano, la palabra dice que somos escogidos. Dios determinó escoger y sacar dentro de toda la multitud de pecadores y entre toda la inmundicia a los que Él quiso. ¿Sabía eso? Y nosotros estamos dentro de esos escogidos. ¿Sí sabía eso? ¡Qué bendición, mis amados! Tener ese privilegio. Porque los pecadores no creen. Los pecadores están muertos espiritualmente. Ahora, nadie que haya sido escogido se va a perder. Todos van a ir a Cristo de forma irresistible, de forma misericordiosa. Ahora, mis amados hermanos, algunos dicen, uy, pero si yo no estoy entre los escogidos, ¿qué voy a hacer? No, lo que tiene que hacer es acercarse a Cristo. Lo que tiene que hacer es arrepentirse y creer. Porque dice que todo lo que el Padre entrega al Hijo, o sea, lo que viene a mí, dice el Señor Jesucristo, no le echo fuera. Hemos sido entregados por ese poder soberano de Dios, entregados a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él no rechaza a ninguno de los que va. A Él no le echo fuera. Todo aquel que va a Cristo con sinceridad, todo aquel que le busca, todo aquel que quiere conocerle, no será rechazado. O sea que la fe salvadora o la fe salvífica solo llega a nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Padre así lo determinó. Hay algunos que dicen, no, pero entonces Dios es injusto. ¿Por qué Dios es injusto? Dios es justo porque el hombre pecó y está condenado a la muerte eterna y al infierno. Eso es la justicia de Dios. Ninguno merecemos la salvación. Pero la gracia de Dios es que Él escoge de toda esa multitud, esa cantidad de pecadores, a los que Él quiere. Eso se llama gracia. Eso no es injusticia. Eso es gracia, mis hermanos, hermanos. ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Aquí sabemos que hay una relación que a veces no nos cuadra en nuestra mente, que no podemos a veces entender entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Solo llegan al Hijo aquellos que el Padre ha determinado, que el Padre ha escogido. Pero aún así la palabra dice, el que tiene sed, que venga a mí y beba, ¿cierto? Y tome del agua que yo le doy de manera gratuita, dice el Señor Jesucristo. Y a veces son dos verdades que a veces nos cuesta trabajo armonizar en nuestra propia mente. ¿Cómo así que Dios nos escoge soberanamente, pero el hombre tiene que acercarse a Dios? Muy bien. La soberanía de Dios no niega la responsabilidad del hombre de predicar el Evangelio.
Porque alguno dice, no, pero si este no se va a salvar, ¿ya para qué le predico? ¿Y usted sabe si es de los escogidos o no? Nos corresponde a nosotros llevar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Vemos que el Hijo no va a rechazar nada del regalo que el Padre le da. Porque hay una perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. El Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito. Y ese propósito fue hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él en otra parte dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y el mismo Señor dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que yo busco hacer su voluntad. Yo lo que veo hacer al Padre lo hago y lo que escucho del Padre eso digo. Es el Señor Jesucristo realizando la voluntad del Padre. Y eso garantiza la salvación de todos los elegidos. Eso garantiza la salvación de todos aquellos que hemos sido elegidos. Porque el Señor Jesucristo y la voluntad del Padre es que de todo lo que me dé, que no se pierda nada, ni uno solo, sino yo lo resucitaré en el día postrero. En el día postrero. Tenemos esa promesa, tenemos esa garantía. Por eso para el cristiano cuando muere no es el acabose de todo, ¿no? Ni tampoco para su familia. Porque sabemos que resucitaremos juntamente con Cristo. Resucitaremos con Cristo. ¿Sí sabía eso? El mismo Señor Jesucristo, mis amados, Él dice, mire, yo tengo unas ovejas. Miremos lo que dice allá en Juan 10, 27 y 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque yo y el Padre somos uno. ¿Qué palabras tan tremendas del Señor Jesús? Podemos tener la absoluta seguridad de nuestra salvación. Amén. También allí en la oración sacerdotal, allí en Juan 17, mis hermanos, el Señor dice, mire, yo cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A todos los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. El mismo poder que actúa en nosotros para infundir esa fe en nosotros, para que nosotros pudiéramos acercarnos y creer en el Mesías, es el mismo poder que nos sostiene en nuestro caminar cristiano, que nos guarda para no perdernos. Aclárame, ¿no? O sea, no es por nuestra propia fuerza. Es porque el Señor nos guarda. Es porque el Señor nos sostiene. Recordemos nuevamente lo que dice allá Romanos. Aprendámonos ese texto de memoria. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, los glorificó. También.
Fíjate que se repite esa palabra, ¿cierto? Es ese proceso. Es ese proceso de salvación. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta la glorificación, la eternidad futura, la vida eterna. ¿Mm? Muy bien. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Es por la pura y física misericordia de Dios que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados. ¿Qué dice Judas 1? A los llamados, amados en Dios Padre y guardados. ¡Wow! ¿Fuera eso estamos? Guardados en Cristo. Y dice la palabra que Dios es poderoso también para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. ¿Sabes la obra que el Señor Jesucristo hace en cada uno de nosotros? Es una doctrina fundamental del cristianismo. La doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos. ¿Sí sabían eso? Que estuvimos estudiando también en algunas ocasiones anteriores el año pasado. Muy bien. Todos estos llamados, predestinados, escogidos, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Y esa vida eterna viene solamente a través del Señor Jesucristo, que es el pan de vida. Muy bien. Y miremos qué sigue diciendo el texto. Versos 41 al 50. Y se murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Wow. Incredulidad. Estos judíos eran incrédulos. Incrédulos, no creían. Por eso estaban murmurando. A veces cuando no creemos algunas cosas, terminamos murmurando. Terminamos hablando de cosas que no conocemos y que no creemos. Estaban diciendo: pero ¿cómo es que este descendió del cielo? Si nosotros conocemos, este es el hijo de José y de María. Y fuera eso, de Nazaret. Algunos dijeron: pero de Nazaret no sale nada bueno. Estaban menospreciando al Señor Jesucristo. Los galileos endurecieron su corazón en contra de el Mesías. Hoy en día hay muchos que endurecen sus corazones. Gente que no cree a la palabra. O que cree parcialmente a la palabra. Que creer parcialmente a la palabra realmente no es creer. Cuando yo creo parcialmente algo es porque creo que me conviene. Estoy buscando mi propio interés. Pero yo debo creer y conocer todo el consejo de la Escritura.
¿Qué sucede con aquellos que no creen a la palabra? Con aquellos que están cuestionando la palabra. La palabra misma dice que Dios endurecerá sus corazones. Y eso es juicio de Dios. Endurecerá sus corazones. Él hablaba en parábolas. Dice que para que muchas de las personas no entendieran. Miremos lo que dice allí en Mateo 13. Mateo 13, 10, 11 dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando ahí? De los misterios del reino de los cielos. Van a ser mostrados, van a ser iluminados a esa persona. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, ¿quién es el que no tiene? El que no ha creído, el incrédulo, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Tenás? Después de ver los milagros del Señor Jesucristo, lo rechazan. No creen en Él. No creen en Él. Miremos lo que dice allá en Juan 12, 37 y 40. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. En los últimos tiempos, mis amados hermanos, todos aquellos que no han creído en la verdad del Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, dice la palabra que Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Vi por ahí un video del último lanzamiento que van a hacer tal vez en este 2023 o en el 2024. La continuación de la película de Harry Potter. Y estaban haciendo los anuncios en Nueva York, en las calles de Nueva York, allá ponen en los edificios pantallas gigantescas, y viera la emoción de esas personas, no solamente jóvenes, también adultos, de la nueva película de Harry Potter, llena de brujería, inundada totalmente de brujería, y la gente detrás de eso. Por eso dice que les enviará un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Y ojo, no solamente Harry Potter, ojo con esa película de Pinocho, llena de satanismo. Ojo por los papás, llena de satanismo, hermanos. Muy bien, continuemos. ¿Qué sigue diciéndoles el Señor? Dicen, oiga, no murmuren entre ustedes. Dejen de estar manifestando lo que hay en sus corazones endurecidos, los que hay en sus corazones rebeldes, porque eso es lo que manifiesta la murmuración. Un corazón endurecido, un corazón rebelde. Han visto suficiente, han tenido suficiente testimonio, evidencias, y no quieren creer. Y el Señor Jesús les dice, mire, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La gente había endurecido, mis amados, sus corazones.
Hay una total incapacidad humana para responder al Evangelio si Dios no toca esa vida. Ahí está la soberanía de Dios. Y es Dios quien nos atrae a su Hijo, el Señor Jesucristo. Necesitamos comprender y entender esas verdades. Muy bien. Ahora, mis amados, la Biblia dice que el hombre es incapaz de ir a Dios por su propia voluntad. Que es imposible conocer a Jesucristo por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque los que no han sido regenerados, aquí estamos hablando del nuevo nacimiento, esa vida espiritual que Dios por medio de su palabra y del Espíritu Santo llena la vida de esa persona que estaba muerta, de ese cadáver. Porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Él no hace eso en nosotros, no vamos a poder conocerle. Y de pronto en muchas iglesias hay personas que, aunque asisten a las iglesias, pero no han nacido de nuevo. Asisten por religiosidad. Ya vimos la diferencia entre lo que es la religión y la teología. Necesitamos conocer a Dios de primera mano. ¿Y eso cómo se hace? Conociendo a su Hijo, el Señor Jesucristo. Mientras se siga muerto, mientras se siga siendo esclavo del pecado, mientras se siga siendo extraños delante de Dios y hostiles, ciegos delante de las verdades espirituales y cautivos por el pecado, atrapados en el reino de Satanás, no vamos a poder conocer nada de eso. Por eso tenemos que acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Clamar también por los que están a nuestro lado, para que el Señor abra el entendimiento de estas personas. Sí, la voluntad del hombre participa en ese acercamiento al Señor Jesucristo. Pero es Dios quien nos permite acercarnos a Él. ¿Los pecadores tienen libre albedrío? Sí, pero está totalmente esclavizado por el pecado, mis hermanos. O sea, ellos no pueden tomar la decisión de acercarse. Hasta que el Espíritu Santo obra en ellos. El que es nacido de nuevo, nacido del agua y el Espíritu. Aquel que se le ha quitado el velo. Amén. Y Dios nos ha dado ese privilegio, ha quitado ese velo de delante de nuestros ojos. Y somos redimidos y hemos sido entregados al Señor Jesucristo. Por eso se habla de una gracia irresistible. Cuando Dios derrama su gracia sobre alguien, esa persona no puede hacer más sino acercarse a Cristo, conocer a Cristo, tener ese privilegio y ese honor de ser parte de ese regalo que el Padre ha destinado para su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Todos los que han venido a mí, todos los que el Padre me ha dado, no se perderá ninguno y serán, los resucitaré en el día postrero. Todos serán enseñados por Dios. ¿Cómo Dios nos enseña? ¿Cómo Dios nos enseña? ¿Cómo Dios nos enseña? Ahí está la palabra de Dios. Dios enseñándonos por medio de su palabra. Y esa palabra viene revelada, viene iluminada a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Entonces, ninguno puede decir yo no puedo conocer a Dios.
Porque Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Acuerden en Hebreos que dice que Él en la antigüedad habló por medio de los profetas, por medio de los patriarcas, pero que en este tiempo ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que conocer al Señor Jesucristo a través de su palabra. Y sigue diciendo, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a Cristo. ¿Se supone que los judíos conocían al Padre? Se supone. ¿Por qué? Porque tenían las escrituras. Tenían las escrituras de Moisés, tenían las escrituras de los profetas. Tenían el Antiguo Testamento, pero ellos no entendieron. Si ellos hubieran entendido verdaderamente a Dios el Padre en el Antiguo Testamento, hubieran recibido y aceptado al Señor Jesús como ese Mesías prometido. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Nadie ha visto al Padre. Solo uno. ¿Quién? Aquel que vino de Dios. Aquel que era en el principio con el Padre. Aquel que ha vivido toda la eternidad con el Padre. Pero ¿podemos nosotros conocer a Dios? Claro que sí. Recuerden lo que dice Juan 3:17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y fíjese esta declaración tan contundente y solemne que el Señor hace. De cierto, ojo cuando el Señor habla y dice de cierto, Él está haciendo un énfasis tremendo en lo que va a decir. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Resume todo lo que Él ha dicho. El que cree en mí tiene vida eterna. Podemos disfrutar de esa vida eterna desde ahora a través del conocimiento del Señor Jesucristo y lo que nos espera en el futuro. Nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo glorificado y viviendo permanentemente en la presencia del Señor. ¿Y cómo termina esta parte del Señor Jesús? Termina diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero pan, no como el maná que sus padres comieron en el desierto. Aunque el maná fue la provisión milagrosa que Dios dio para el pueblo de Israel por 40 años, no era el verdadero pan. Porque sus padres, dice, comieron y murieron. Pero el que coma del pan, el verdadero pan, no morirá. El que come del verdadero pan no muere. ¿Y qué es comer del verdadero pan? Es creer en el Señor Jesucristo para salvación. Creer en la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Es apropiarnos de Cristo como ese pan de vida eterna, que lo vamos a ver en la continuación de este capítulo la próxima vez. Mis amados hermanos, ¿hemos realmente comido ese pan? El pan de vida. Es una realidad que nos estamos alimentando permanentemente de ese pan de vida a través de la escritura, a través de la oración, a través de la comunión, a través de escuchar la predicación de la palabra, el mensaje del Evangelio. Es una realidad en nuestras vidas. Debe ser una realidad en nuestras vidas. De ahí la importancia, mis hermanos,
de escuchar con mucho detenimiento las palabras del Señor. Amar su palabra. Querer conocerlo cada día más. A que mi fe crezca cada día. Que crea yo cada día más. ¿Cómo se cree cada día más? ¿Cómo crecemos en fe? Acuérdense, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El estar mirando el Facebook y el estar mirando el Instagram y estar en las redes sociales horas. Es a través de la palabra de Dios. Evaluemos cada uno nuestras propias vidas. ¿Cuánto pasa usted del día estudiando, meditando y orando la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo pasa frente a un aparato electrónico, bien sea el celular, bien sea el televisor, bien sea el computador? Evaluemos. Cada uno haga su propia evaluación, porque lo que consideramos nosotros importante es aquello a lo cual le damos más tiempo. Amén. 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 Oremos. Padre, te damos gracias por enviar el verdadero pan del cielo a nuestras vidas, por enviar al Señor Jesucristo. Gracias porque ahora podemos alimentarnos de Él, comer de ese pan, creer absolutamente en la obra que Él realizó en la cruz a nuestro favor. Gracias porque nos has escogido, nos has predestinado, nos has llamado, nos has justificado. Gracias porque seremos un día glorificados. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias porque no dependió de nosotros, dependió de ti, que en tu gran misericordia y bondad y en tu absoluta soberanía determinaste, Señor, escogernos, sacarnos del medio de la podredumbre del pecado. Gracias. Ahora, Señor, que cada día nuestra fe pueda crecer más y más al alimentarnos de este pan de la Escritura, del conocimiento de Cristo. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo coloque en nosotros ese querer y ese hacer, ese anhelo y ese deseo de hambre cada día más por tu palabra, hambre por tu palabra, sed de esa agua viva. Que no nos conformemos, oh Dios, con lo que apenas escuchamos el domingo, sino que cada día de nuestras vidas, Señor, esta palabra sea un banquete para cada uno de nosotros, oh Dios. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.